Dios les bendiga a todos los que han estado, ya han podido entrar, mi familia, mi hermana, mi tía. Espero que más personas se vayan uniendo y vamos a dar inicio a la presentación o al estudio del día de hoy. Queremos, como siempre, primeramente orar para presentar a Dios este tiempo y que sea Dios hablando en nuestras vidas, dirigiendo todo lo que estamos haciendo, porque no lo hacemos por motivación propia o exaltación, sino para que el nombre de Dios sea glorificado y para que seamos edificados en Él como cuerpo de Cristo. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres grande, maravilloso, Señor. Gracias porque nos permites estar una noche más reunidos a través de este medio para conocer más y más de ti, que es el anhelo de nuestra mente, de nuestra alma y de nuestro corazón. Te pedimos que en esta noche seas tú dirigiendo, Señor, este estudio, seas tú hablando de nuestra vida, seas tú, Señor, quitando toda duda, Padre amado, todo pensamiento contrario que se levante en nuestras mentes en contra del conocimiento de Cristo, y seas tú, Señor, impartiendo verdad a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro corazón, que todas aquellas personas que han deseado en su corazón conectarse, pero que han tenido tropiezos, Señor, seas tú quitando toda piedra de tropiezo y permitiendo que puedan conectarse para que tu palabra y tu verdad, Señor, rebose en sus mentes y en sus corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aquí ya entró mi tía. Entonces, bueno, a medida que ya vayan entrando, yo les voy dando acceso y vamos también desarrollando el tema. Vamos a comenzar. Esta noche vamos a seguir hablando de este tema de la existencia de Dios. Y es un tema que nos llamó mucho la atención, ¿verdad? Comenzar a hablarlo porque hay personas que se preguntan, ¿realmente existe Dios? Por diversos motivos, por diversas circunstancias, sean porque nunca han tenido una experiencia con Dios o no lo conocen de manera personal, o porque aunque conocieron de Dios en algún momento de su vida, han experimentado ciertas cosas o están experimentando ciertas cosas en su vida que les han hecho dudar de la existencia misma de Dios. Nosotros en este estudio hemos hablado sobre la existencia afirmada de Dios, que fue la primera parte que hablamos, y ahora estamos hablando de la existencia demostrada. Hoy vamos a hablar de la existencia demostrada a través de la naturaleza del hombre, la historia y la creencia universal. El objetivo del estudio de hoy es explorar cómo nuestra propia naturaleza, o sea, nosotros mismos, tanto moral como espiritualmente, la historia humana y la historia humana apuntan a la existencia de un Dios creador y legislador. Entonces, como ya les dije, la semana pasada vimos la parte 2 de este estudio de la existencia de Dios, dando respuesta a esa gran pregunta. ¿Realmente existe Dios? Comenzamos con la existencia de Dios afirmada, que nos dice que simplemente Dios existe. Dios existe, no se prueba en un laboratorio, no se prueba científicamente, sino que esta existencia afirmada la comprobamos a través de nuestra fe y de la revelación de Dios a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque fuimos creados a su imagen y semejanza. La huella de Dios, el sello de Dios está en nosotros. Luego, la semana pasada comenzamos a hablar sobre la existencia demostrada de Dios. La semana pasada la hablamos a través de la creación, ¿verdad? Una existencia externa o una demostración externa, que es la creación y el diseño que hay en esa creación, un diseño con propósito, lo cual nos habla de un diseñador supremamente omnisciente que tiene una sabiduría que nosotros no podemos comprender, omnipotente que tiene un poder sobrenatural que va más allá de nuestro conocimiento y de de todas las limitaciones como seres humanos tenemos, y omnipresente porque es un Dios que está en toda la creación desde el principio hasta el final de su existencia. El universo necesita un creador, como lo vimos, y la complejidad del diseño demanda o exige que nosotros entendamos que hay un diseñador detrás. Hoy veremos la evidencia interna. Vimos esa evidencia en el ámbito externo de la creación, en el diseño que tiene la misma, pero ahora lo veremos internamente. No miraremos al cielo, sino a nuestro propio corazón. Miraremos nuestra historia, a nuestra sociedad.
desarrollando el argumento basado en la naturaleza del hombre, que sería el argumento antropológico, o la historia y creencia universal. Ahora bien, les voy a pedir que si en medio de la presentación tienen alguna duda, alguna pregunta, quieren compartir algo, lo que sea, pueden alzar su mano o pueden abrir su micrófono y pedir el espacio para hablar. Entonces, el argumento de la naturaleza moral del hombre. El hombre tiene una conciencia. La conciencia es la ley moral que habita en nosotros. Todos los seres humanos, en todas las culturas, tenemos un sentido interno que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Esta conciencia funciona como un juez interno. Nos acusa cuando hacemos lo malo y nos aprueba cuando hacemos lo correcto. Hay un filósofo llamado Kant que dice, dos cosas me llenan de asombro. Los cielos tachonados de estrellas sobre mí, es decir, esa creación hermosa y maravillosa, y la ley moral que hay dentro de mí. Obviamente, tenemos que entender algo que dice la palabra de Dios, que dice que una persona cuanto más peca, más se clausura, digamos así, se censura su conciencia. Y esto entonces hace que mucha gente pueda pecar deliberadamente sin, digamos, a sangre fría, como dicen por allí. ¿Por qué? Porque la conciencia se ha enfriado, la conciencia se ha apagado, esa ley moral que hay de Dios en ellos, pero es a causa del pecado. Entonces, ¿de dónde viene esta ley moral? Una ley no se puede escribir por sí sola. O sea, no hay ninguna ley que exista que se escribió por sí sola. Si existe una ley moral universal, debe existir un legislador moral universal, que fue quien creó esa ley. La conciencia no crea la ley del bien y del mal, simplemente testifica que esta ley existe. Y quien creó esta ley fue Dios, el juez justo y legislador. Entonces, esta ley habita dentro de nosotros. Y esta ley nos dice que si existe ella, existe el legislador, quien la creó, quien la formó. ¿Qué nos dice la palabra? Romanos 2, versos 14 y 15 nos dice, porque cuando los que no son judíos ni tienen la ley, hacen por naturaleza lo que la ley manda, ellos mismos son su propia ley. ¿De qué ley nos está hablando aquí? Nos está hablando de la ley de la conciencia. ¿Por qué hace referencia a los judíos? Porque Dios le entrega al pueblo judío la ley o los 10 mandamientos, donde Dios les resalta a través de esos 10 mandamientos todas las cosas que son malas para Él y que no debemos hacerlas, porque ante los ojos de Dios son abominación, son pecados, son mal. No matarás, no robarás, no codiciarás, no envidiarás, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, no te harás dioses ajenos, es decir, no idolatrarás a otros dioses, porque el único Dios verdadero es Él. Entonces, toda esta ley Dios se la da al pueblo escrita, pero resulta que los que no son judíos la cumplen por naturaleza. ¿Por qué por naturaleza? Porque es una ley que está en nosotros mismos, en nuestro corazón, en nuestra mente. Entonces, pues muestran por su conducta que llevan la ley escrita en el corazón. Su propia conciencia lo comprueba y sus propios pensamientos los acusan o los defienden. O sea, ¿cuántos no han pasado por una situación donde tú dices, me está acusando la conciencia, me siento mal por lo que hice, porque la conciencia me está acusando? Y te está acusando nada más y nada menos porque existe la ley moral de Dios en nuestros corazones. Y esa ley moral de Dios existe en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque fuimos creados a su imagen y semejanza.
Entonces, la cita que hace este filósofo Kant resalta la existencia de una ley moral interna que guía nuestras decisiones. Este principio moral se manifiesta en la conciencia número uno, que es lo que estamos hablando, nos hace sentir responsable por nuestros actos. Número dos, en el anhelo de justicia, un impulso hacia lo correcto. Hace un tiempo atrás estaba dando una enseñanza en la congregación a la que pertenezco ahorita y hablábamos sobre el perdón. Y hablábamos también de esa parte de la justicia, ¿no? Entonces, yo les mencionaba a ellos un caso que estuvo muy en boga de un hombre que duró no sé cuántos años casado, muchos años casado con su mujer, y después de tantos años casados, ella se da cuenta o se entera que su esposo la drogaba, la dormía y la vendía a otros hombres para que abusaran de ella. Fueron más de cientos hombres que abusaron de ella y que él cobraba por eso. Y este hombre está en juicio y cuando tú veías la noticia y las redes sociales y todo esto, la gente, ¿verdad? Demanda justicia hacia esta mujer, demanda y dice, él debe ser castigado, debe ser imputado, merece un juicio, merece un castigo por lo que hizo. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay un impulso hacia lo correcto. Y esto nos habla de la ley de Dios en nosotros. Y todo eso, por supuesto, entonces nos hace entender que existe un origen moral superior o un legislador. ¿Quién la creó? No fue el hombre mismo, sencillamente fue Dios. Y esa manifestación nos la revela la Biblia cuando Dios se la entrega a Moisés escrita en las tablas. Se las da la revelación, da la ejecución de lo que ya él había escrito en nuestro corazón cuando nos creó. Entonces, la reflexión sobre estas dimensiones nos invita a cuestionar la fuente de nuestra moralidad y sugiere que la existencia de Dios es fundamental para que nosotros comprendamos la ley moral que experimentamos en nosotros mismos, la ley moral que habita en nosotros mismos. Entonces, como para cerrar el punto, entendemos pues que la ley moral existe en nuestro corazón de manera natural porque Dios la escribió y existe un legislador supremo que la diseñó, que no es más que Dios. Así que aquí tenemos una existencia, una evidencia más de la existencia de Dios y es una evidencia que está dentro de nosotros mismos. Basado en esta misma naturaleza moral del hombre, hay otra parte del hombre que también nos sigue diciendo que Dios existe. Y es ese anhelo del alma, es esa sed intrínseca que está dentro del alma del hombre, de todo ser humano. Existe una necesidad. No solo tenemos una naturaleza moral, como lo acabamos de ver, sino también una naturaleza espiritual. Sentir sed física, cuando usted tiene sed, usted necesita y sabe que existe algo llamado agua que sacia su sed. Sentir sed de Dios es un anhelo por propósito. ¿Cuántas personas no se han preguntado, ¿para qué existo? ¿Para qué fui creado? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Y todas esas preguntas, aunque lo desconozcamos o aunque no lo querramos aceptar, toda la búsqueda de propósito en el ser humano viene o tiene como origen, como raíz, la sed y la necesidad de Dios en su vida. También les hablaba el otro día, al principio, de esas semillas por la eternidad, de ese anhelo por lo eterno que hay dentro de nosotros. Ninguno de nosotros quiere morir o ver a nuestros seres amados morir, sencillamente porque la esencia de la eternidad de Dios está sembrada en nuestros corazones. Fuimos seres creados para vivir eternamente. Y aunque no entendamos nuestra vida en esta tierra,
es limitada, es tan mínima, es tan pequeña, es un pequeño paréntesis dentro de toda la eternidad que nosotros vamos a vivir una vez que desaparezca nuestra naturaleza humana y pasemos a nuestra naturaleza espiritual. Y ese es el origen o la raíz de ese deseo, de ese anhelo por lo eterno que está en nosotros. Igualmente que la divinidad. Entonces, todas estas cosas prueban que existe alguien que puede satisfacer esa necesidad. Así como existe el agua que puede satisfacer mi sed física, existe alguien que puede darte propósito. Cuando tú no entiendes cuál es tu propósito en esta tierra, para qué fuiste creado, para qué existes, Dios es quien te da ese propósito. Cuando tú anhelas la eternidad, cuando tú temes, que tú dices, yo no quiero morir, yo no quiero ver morir a mis seres amados, pero cuando tú conoces al Dios de amor, al Dios que te salva, al Dios que te ha dado vida eterna, entonces el miedo a la muerte desaparece. Obvio, no desaparece, digamos, el dolor que nosotros sentamos de ver partir un ser amado, pero sí el miedo a morir. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes a Cristo en tu corazón y tú reconoces al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú sabes que si tú partes de esta tierra, tu vida tiene propósito en la eternidad. Tú vas a partir a la presencia misma de Dios y allí estarás en una condición inmejorable de lo que puedas estar en esta tierra. Vas a experimentar una paz sobrenatural. Vas a estar en la misma presencia de Dios que dice la palabra, que hay plenitud de gozo. Entonces, ese miedo a la muerte desaparece y entendemos cuál es nuestro propósito en la eternidad y la divinidad de Dios que se manifiesta en nosotros a través de la justificación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos hace limpio a través de su sangre y nos santifica en él. Entonces, Dios puede, como ya hemos visto, satisfacer todas estas necesidades. Y vemos como el salmista dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esta es una cita bíblica del Salmo de David. Y San Agustín dice, nos has hecho para ti mismo y el corazón no haya reposo hasta que no encuentra descanso en ti. Esa cita la vimos en el primer estudio, que nos habla de esa necesidad del hombre que todo el tiempo está buscando algo. Pero es ¿por qué? Porque tiene sed de Dios, porque hay un vacío en su alma, en su mente y en su corazón, que por más que busque llenarlo con personas, con cosas materiales, con el dinero, con las pasiones de este mundo, con cualquier cosa que exista en esta tierra, puedes experimentarlo, pero vas a llegar a un punto donde tú dices, no me llena, no llena este vacío que hay en mí. Y es, ¿por qué? Porque el único que puede llenar ese vacío es Dios mismo. Y ahí está el texto bíblico. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo volveré a presentarme ante Dios? Decía el salmista. Y Jesús mismo le dijo a la mujer samaritana, el domingo pasado tuvimos, haciendo un paréntesis, tuvimos una prédica en la iglesia que nos hablaba precisamente de esta parte de Juan 4, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo de Samaria y le pide agua. Y ella le dice, ¿por qué tú me pides agua si los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí? Y Jesús le responde, pero si tú supieras quién te pide agua, tú me pedirías a mí y yo te daría de un agua que salta para vida eterna. Y eso nos está hablando no más que el único que puede llenar nuestras necesidades internas más profundas se llama Dios. Dice, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed. ¿Por qué? Porque tú puedes beber éxito, tú puedes beber dinero, tú puedes beber gente a tu alrededor, tú puedes beber un hombre, una mujer que tú quieras, tú puedes beber familia, tú puedes beber sea lo que sea que tú anheles en tu corazón, pero siempre vas a tener sed. Y el único que puede llenar esa sed para que nunca vuelvas a tenerla se llama Dios. Porque el agua que yo le daré se convertirá en él, en un manantial de agua que brotará dándole vida eterna. Hermosa es la palabra de Dios. Entonces, existe la sed del alma y del espíritu.
existe Dios que es suficiente para llenarla, para saciarla. Existe el Dios de vida eterna. Amén. Ahora, vamos a entrar en lo que sería el argumento de la historia de la humanidad. Hasta este momento, ¿alguien tiene alguna pregunta? Puede alzar su mano, ¿ok? O si quieren comentar algo, pueden abrir los micrófonos. Ok, seguimos entonces. El argumento de la historia de la humanidad. El argumento histórico sostiene que los eventos de la historia mundial y las vidas de los individuos no ocurren al azar, sino que están regidos por una fuerza y una providencia que apunta a la existencia de un Dios activo. No estamos hablando de un Dios dormido, no estamos hablando de un Dios muerto, no estamos hablando de un Dios que tiene tantas preocupaciones y tantas otras cosas que hacer que se olvidó de nosotros aquí en la tierra. No, la historia no es simplemente una serie de accidentes ni de cosas infortuitas, sino que el argumento histórico bíblico nos revela y establece que hay una mano rectora, una mano que rige, una mano que dirige. Hace unas 2 semanas atrás hablábamos de un estudio que tuve la oportunidad de llevar en la iglesia que hablaba sobre la autoridad que Dios nos ha dado. Y traigo referencia a este estudio sobre la autoridad que Dios nos da como sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en pecado y no hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, nosotros estamos en esta tierra viviendo bajo el dominio, bajo el imperio ¿de quién? Del príncipe de la potestad del aire, que no es más que Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y nosotros nos convertimos en hijos de Dios, pidiéndole perdón por nuestros pecados y tomando un nuevo rumbo en nuestra vida, dice la palabra de Dios que nosotros ahora pasamos desde el punto de vista espiritual, a formar parte del reino de los cielos. Y dice la Biblia que nosotros nos sentamos, o Dios nos ha sentado juntamente con Cristo en las regiones celestes. La Biblia nos habla de 3 cielos, cielo, el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo. ¿Dónde está ese asiento en el que Dios nos coloca? En el tercer cielo. Y eso nos da autoridad. La misma autoridad que Dios tiene, la misma autoridad que Dios delega en nosotros sobre esta tierra. Y cuando nosotros entendemos eso, podemos entender que nosotros como hijos de Dios no estamos regidos por las leyes que gobiernan a este mundo. Nosotros no estamos regidos por el príncipe de las tinieblas y él no tiene control, ni poder, ni autoridad sobre nosotros. ¿Para qué traigo a colación esto? Yo traigo a colación esto porque aunque nosotros vemos que en esta tierra ocurren situaciones en los países, en las naciones, en los reinos, en los imperios, y la gente dice, pero ¿dónde está Dios? ¿Acaso Dios existe? Ejemplo palpable, Venezuela. Veintitantos, más de veintitantos años, nuestro país en opresión, en esclavitud, en dictadura. Y mucha gente dice, Dios no existe, porque si Dios existiera, Venezuela no estaría como está. Dios no existe, porque si Dios existiera, Cuba no estaría como está. Pero, como yo les he tratado de explicar, o sea, una cosa tenemos que entender. Está digamos, la voluntad permisiva de Dios. ¿Cuál es la voluntad permisiva de Dios? Que nosotros entendamos que nuestros pecados tienen consecuencias. Cuando el pueblo de Venezuela escoge a Hugo Rafael Chávez Fría, muchos, pero muchos venezolanos se desviaron su corazón en pos de la brujería, de la santería, del espiritismo, de todas estas cosas que lo que traen son maldiciones sobre nuestra tierra. Entonces, si tú como papá tienes un hijo, pero tú se lo entregas al diablo, ¿qué tú vas a esperar como consecuencia para la vida de tu hijo?
Entonces, hay una voluntad permisiva de Dios porque nosotros tenemos el libre albedrío, como dice la palabra. Y al tener libre albedrío y tomar más las decisiones, vienen las consecuencias. Pero no por eso Dios deja de intervenir en la humanidad. Y caso lo vemos en el pueblo de Israel estando en Egipto, cuando Dios lo saca con brazo fuerte y mano poderosa de una esclavitud donde el corazón del faraón estaba, pero duro como una piedra. No creía absolutamente en nada, por más plagas que Dios le envió, ese corazón no se doblegó. ¿Pero por qué? Porque Dios tenía un propósito allí. Entonces, las cosas que pasan no pasan porque Dios ha dejado de intervenir en la historia de la humanidad, porque Dios no existe. No, pasan, número uno, consecuencia del pecado. Número dos, ¿por qué? Porque Dios, aún en medio del pecado del hombre, Dios tiene propósito. Y Dios cumple su propósito aún en medio de eso. Y el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, trabaja para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Entonces, podemos ver la providencia de Dios detrás de la caída y del ascenso de civilizaciones. La Biblia fue escrita en gran parte para ilustrar la obra de Dios que está inmersa, que interviene en los asuntos humanos. No es solo un libro de teología o del estudio de Dios, sino un registro de cómo Dios interactúa con naciones e individuos. Esto niega la idea de que los líderes llegan al poder solo por suerte o por poder militar, porque un Dios soberano rige el destino de las naciones. ¿Y cuál es la cúspide de la historia? Cristo mismo. Dice Gálatas 4:4. Primero, cuando vino el cumplimiento de Dios, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. El nacimiento de Cristo, su muerte en la cruz y su resurrección reordenaron los destinos, reordenó el destino de la humanidad. Y esa es la cúspide de cómo vemos la mano de Dios interviniendo en la historia del hombre. Entonces dice Daniel 2:21, Él muda los tiempos y las edades, Él quita reyes y Él pone reyes. Así que nosotros no debemos equivocarnos, sino pensar en cómo Dios cumple esa manifestación. La otra forma en que vemos la intervención de Dios en la historia es cómo a través de la historia hemos visto vidas transformadas, personas que han sido completamente transformadas. Y esto nos lleva a la reflexión del desafío llamado desafío de Bradlaugh. Carlos Bradlaugh era un ateo inglés, destacado ateo inglés. Y él desafió a un ministro de Dios llamado Carlos Hugo Price en un debate sobre la existencia de Dios. Y el predicador le dice, acepto, pero te propongo que en lugar de solo debatir teorías, trajeran o presentaran evidencia de personas vivas que han sido transformadas. Price, el predicador, se ofreció a llevar a 100 personas redimidas de una vida de pecado y de vergüenza por el poder de Cristo. Y desafió a Bradlaugh que llevara, aunque fuera un solo hombre o una sola mujer, que pudiera testificar con un rostro resplandeciente y con profunda dignidad de haber sido salvado de una vida vergonzosa por la influencia de las enseñanzas ateas. El resultado fue que Bradlaugh se retiró del reto. O sea, él hizo el reto, pero luego se retira. ¿Por qué? Porque la enseñanza atea o cualquier otra filosofía no puede transformar vidas. Liberar a las personas de la esclavitud del pecado y darles un gozo profundo y dignidad solo se encuentra en Jesucristo. Bradlaugh habría podido encontrar al menos una sola persona que pudiera ser salva o que pudiera ser redimida y su vida transformada por no creer en Dios. Definitivamente no pudo. El poder de Jesucristo y por lo tanto la existencia de un Dios vivo actúa y se demuestra en una prueba irrefutable, que es el testimonio de vidas cambiadas. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí tenemos testimonio de eso. Hechos 17, 26, 27 dice, de un solo hombre hizo él todas las naciones para que vivan en toda la tierra y les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir, para que busquen a Dios y quizás como a tientas puedan encontrarlo.
aunque en verdad Dios no está lejos de nosotros, Dios está cerca. Cercano está Dios de los que le buscan. Por último, tenemos el argumento de la creencia universal. El ser humano es incurablemente religioso. La fe amplia, aunque deformada, porque muchos están adorando cosas que no son la fuente real de adoración, pero nos revela y nos muestra que existe una necesidad de adorar un ser superior a nosotros mismos. Y esto es universal. La adoración es una necesidad intrínseca en todas las culturas del mundo. Ejemplos culturales de adoración demuestran la búsqueda común de lo divino, de ese ser superior. Y esta universalidad sugiere que hay un diseño divino dentro de cada ser humano que busca esa llenura espiritual. Y eso no es más, eso nos habla o nos reafirma nuevamente lo que venimos hablando de la necesidad que tenemos nosotros de Dios. Y si necesitamos de Dios es porque existe un Dios que llena ese vacío y esa necesidad en nosotros. Romanos 1:19 al 21 dice, lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque Él mismo se los ha mostrado. Dios se ha mostrado a la humanidad, Dios se ha revelado a través de los tiempos, Dios se muestra a través de nuestra naturaleza. Dice, pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho en nosotros y en la naturaleza y en todo lo que nos rodea. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa, pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios, ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Esto nos habla es del hombre necio que aunque te están mostrando y te están dando todas las evidencias de la existencia de Dios, tanto afirmadas como comprobadas, tú decides en tu corazón no creer. Y eso Dios le llama una persona que piensa en tonterías y que su mente se ha quedado en oscuridad. Entonces, este argumento de la creencia universal nos dice, no hay pueblos sin ningún tipo de religión o trascendencia, aunque sean distorsionadas, esto no niega que existe una realidad de necesidad o sed de Dios y es tan real como la física. Indica que existe aquello que puede saciarla y es Cristo, es Dios. Aceptación de un ser superior, dependencia y relación aparece transversalmente porque somos hechos a la imagen de Dios. Ahora pregunto, ¿qué señales de búsqueda de Dios nosotros hemos podido ver en nuestros amigos, en nuestra cultura? Gente, por ejemplo, la oración, rituales, personas que buscan lo moral, personas que buscan incluso en, ¿cómo diría yo?, en filosofía, porque están buscando algo. Entonces, si la conciencia, la historia y la búsqueda universal, la creencia universal, nos están dando una señal. Dios existe. ¿Cómo respondemos nosotros hoy a esa señal? ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Existe Dios? ¿No existe Dios? Definitivamente Dios es real. Dios existe. Si la conciencia se equivoca, puede ser que está oscurecida, pero su autoridad señala que hay una ley mayor. Lo vemos en Romanos 2:15. Si hay mente oscurecida, esa mente puede venir a luz a través de la palabra de Dios y de la obra del Espíritu Santo, y por eso oramos y clamamos por las personas que quizás puedan tener su mente entenebrecida. Les voy a pedir que vayan poniendo las peticiones de oración en el chat, porque ya se me va a acabar el tiempo. La historia no son solo ciclos humanos, sino Dios interviniendo a través de ella. La religión universal no prueba solo necesidad psicológica, sino una necesidad real de Dios en el corazón del hombre. Y que con el mal y la injusticia, la existencia del mal confirma un estándar de bien. Dios es juez y Cristo ofrece gracia y justicia. Dios existe y es real. Y eso me llena de paz, de gozo y de alegría. Así que bueno, hoy el estudio se nos hizo un poquito largo, estamos 1 hora, 1 minuto 40 segundos. Tienen peticiones, por favor pónganlas.
y yo voy a ir orando para despedir. Aquí tengo el chat y no veo ninguna petición. Ah, no, sí. Yo pido oración por mi salud y la de mi familia, Luz Mary. Amén, amén, bendiciones, amén. Gloria a Dios. Ok, vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, seguimos dándote gracias en este tiempo por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos has dado de ver esta maravillosa noticia de tu existencia, Señor, y de que todo nos señala y nos apunta de que tú eres real. Y ese Dios real, ese Dios vivo, ese Dios de poder, Señor, hoy clamamos, hoy intercedemos por la salud de Luz Mary que está pidiendo, Señor, por su sanidad, por su salud de ella, de su familia. También te pedimos, Señor, por la sanidad y la salud de mi hermana Anabel, Señor, y por todas y cada una de las peticiones que hay en este grupo y que quizás no fueron puestas, pero que tú conoces nuestros corazones. Amado Dios y Padre Celestial, no estamos hablando un Dios de mentira, no estamos hablando tampoco un palo ni una madera, estamos hablando un Dios vivo, un Dios real, un Dios que existe, a un Dios, Señor, que se ha revelado a nuestras vidas y te pedimos que en tu maravilloso poder, amor y misericordia, tú intervengas, Señor, en nuestras mentes, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, Señor, trayendo sanidad, trayendo vida, quitando, Señor, todo velo que ha sido puesto por el enemigo, trayendo libertad a nuestra mente y dándonos revelación